hemos invitado justamente a la doctora Carmen Julia Cabello, jueza suprema provisional responsable del programa de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, y viene acompañada justamente de un representante de la Comisión de Seguimiento de España, justamente el doctor Juan Martínez Moya. Doctora Cabello, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Nuevamente nos encontramos. Buenos días, sí, muchas gracias por esta oportunidad de seguir compartiendo con ustedes los avances de la ejecución del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Correcto. Usted viene acompañada del representante juez supremo de España, doctor Juan Martín Moya. El doctor Martín Moya precisamente nos honra con su presencia conjuntamente con los otros miembros de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, de la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales. Como conversáramos en alguna oportunidad, las Reglas de Brasilia marcan un hito, porque es un acuerdo de todos los poderes judiciales de Iberoamérica para establecer pautas para el acercamiento, para el acceso a la justicia de las personas particularmente en condición de vulnerabilidad. Y digo, nos honra porque ellos vienen, como usted lo ha señalado, de España, de Costa Rica, de Honduras, del Ecuador, de la Argentina. Es un equipo integrado y elegido democráticamente en la Cumbre Iberoamericana, y que precisamente ha venido a visitarnos porque, como tuvieron la gentileza de recibirlo, estuvo acá el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Cierto. ¿No? Y Huancavelica para nosotros es una corte emblemática, altamente esforzada, y fue elegida el año pasado para ser la sede del tercer encuentro iberoamericano de poderes judiciales y el quinto encuentro nacional del programa Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Precisamente estamos partiendo el día de mañana, a la Corte Superior de Justicia de Junín, y al día siguiente vamos a estar ya en Huancavelica para el desarrollo de estas actividades. Bueno, hay que tomar las previsiones. Bienvenido, doctor Juan Martínez Moya. Hay que tomar las previsiones porque van a estar en el Ande. Y la altura es un poquito fastidiosa a veces. Cuéntenos, ¿cómo se trabaja en España con las personas en condición de vulnerabilidad? Muy bien, muchas gracias, y sobre todo muy bien hallado en la ciudad de Lima y por supuesto en Perú. Sí que tengo que indicarle que mi condición de magistrado del Poder Judicial español y miembro de la Comisión de Reglas de Brasilia, como dice la magistrada Cabello, nosotros, esta comisión, venimos y muy ilusionados, y tengo que decirlo, y además muy esperanzados para constatar el enorme esfuerzo institucional que el Poder Judicial peruano y por supuesto el resto de poderes judiciales, están haciendo acerca de la implementación, la efectiva implementación del cumplimiento de las 100 reglas de Brasilia. Para aquellos que no conozcan, esas reglas son casi como una especie de mandamientos de lo que es la esencia del acceso a la justicia. Son principios de actuación, recomendaciones para que los poderes públicos inspiren sus políticas en materia de acceso a la justicia y también implementen normativa en materia de acceso a la justicia. Y aquí tengo que indicarles que desde el ámbito internacional debemos constatar ese esfuerzo institucional de hacer del acceso a la justicia, de esas reglas de acceso a la justicia, un verdadero código primario y esencial de lo que es concretar los derechos de las personas a la justicia. ¿Qué se vienen haciendo? Y vamos a compartir experiencia de distintos países.
Pues desde luego la Comisión está constatando a través de encuestas y preguntando directamente a los países involucrados cómo están garantizando el acceso a la justicia, si están revisando sus normas procesales, si están llevando a cabo acciones de cultura jurídica. Está preguntando, se les encuesta acerca de la capacitación del personal judicial en la materia, si se están creando instituciones específicas para atender los programas de acceso a la justicia, y me consta que el esfuerzo del Programa Nacional de Acceso a las Personas, sobre todo en situación de vulnerabilidad, la vulnerabilidad evidentemente es la edad, es la discapacidad, es también el género, es también las comunidades indígenas, es decir, son una serie de factores que queremos en ese sentido constatar. Estamos preguntándoles si están haciendo acciones de divulgación, de difusión, si existen medios alternativos y eficaces para llevar a cabo la resolución de conflictos, y también que nos cuenten si hay límites o riesgos, si cuentan con medios personales para llevar a cabo esas políticas. Por tanto, en ese aspecto vamos también, por otra parte, los países miembros de nuestra comisión a exponer ¿qué estamos haciendo? Yo le puedo indicar, en el caso del Reino de España, en el Poder Judicial Español, estamos trabajando con mucha intensidad el acceso a la justicia de los discapacitados. Contamos con documentos internacionales como la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. La discapacidad es un concepto enormemente amplio, se está redefiniendo constantemente, y también se está trabajando en grupos vulnerables como es las víctimas del delito. Recientemente, y esa será una experiencia que trataré de exponer, se ha aplicado y tenemos una ley del Estatuto de la Víctima del Delito. Pero nuestra misión fundamental y esencial es ver el enorme esfuerzo interinstitucional. Poder Judicial tiende puentes al Poder Legislativo, tiende puentes también al Poder Ejecutivo para llevar a cabo auténticas políticas de justicia. Permítame, doctora Cabello, usted que es magistrada suprema en nuestro país, el tema de la administración de justicia pasa necesariamente por un severo cuestionamiento de la sociedad al sistema. El sistema está, ayer mismo hemos visto que el presidente de la República ha declarado, Pedro Pablo Kuczynski, sobre el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Y ha planteado probablemente algún tipo de reforma. Pero yo le pregunto, ¿qué se puede hacer para, digamos, hacer una verdadera transformación de la administración de justicia en nuestro país, si para hacerlo se requieren enormes recursos? En nuestro país, si para hacerlo se requieren enormes recursos. Y cada vez que hemos conversado, hace muy poco, con el fiscal superior coordinador de la lucha contra el crimen, y hablaba con él y decía, ¿cómo haces para, no? Y me decía, mira, mis fiscales se mueven en tico, en taxi, porque no tenemos ni siquiera una unidad. Entonces, yo le digo, ¿cómo poder ir a atender, ¿no es cierto?, a estos grupos vulnerables si el sistema está carente de recursos, de presupuesto? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo, señor Cuquín, sí, ¿no? Tal vez tengo una visión un tanto parcializada del tema. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros, recuerde que esto nace con Justicia en tu Comunidad, que es un programa de voluntariado, ¿no? Entonces, ahora que el programa tiene modestos recursos, creemos en lo que es la gestión y la priorización de los gastos, ¿no? En ese sentido, vamos a mostrar en el evento de Huancavelica los resultados de 7 meses de trabajo en diferentes rubros, en donde en realidad con un presupuesto modesto se han logrado, por ejemplo, instalaciones concretas, lactarios en 31 cortes, cámaras GESEL en 32 cortes, salas de encuentro familiar en casi todo el país. Entonces, ha habido una administración muy cuidadosa de parte de las Cortes Superiores de Justicia para potencializar los diversos productos, porque también les comentamos alguna vez, este plan tiene 209 productos en 6 años, y este año estamos sacando ya 36 productos concretos. Y los productos son no solo actividades, sino servicios judiciales que pretenden precisamente la sostenibilidad
de los mismos, ¿no? Y bueno, yo quisiera también en este espacio que siempre nos privilegia, ¿no?, convocándonos, darles una primicia que en el evento. Y a propósito de lo que comentaba el doctor Martínez Moya, y la importancia de la articulación. Nosotros el día jueves 10 de noviembre vamos a lanzar desde el Tambo Saxamarca el proyecto de justicia itinerante. ¿Qué es la justicia itinerante? Ustedes saben muy bien que hay lugares, por nuestra diversidad geográfica, cultural, etcétera, en donde no es posible poner dependencias judiciales. Por lo tanto, pero tiene que llegar la justicia. Entonces, por eso se ha previsto este sistema de justicia itinerante, y va a ser viable gracias a la articulación interinstitucional. El jueves se va a firmar el acta fundacional, por decirlo así, del trabajo conjunto del Poder Judicial, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de Vivienda tiene a su cargo los tambos. Sabemos que los tambos son un importante esfuerzo del sector, en donde en los lugares más desprotegidos, en donde hay mayor pobreza, están los tambos. Ahora, gracias a esta alianza, no solo van a estar los tambos, sino también van a estar los jueces en los tambos. Entonces nosotros vamos a poder poner nuestras mesas de partes móviles y celebrar audiencias programadas en estos espacios, que incluso cuentan con los recursos tecnológicos para una comunicación mayor. Y a esta alianza se integra el Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque estamos empezando este trabajo de justicia itinerante, ¿no?, promoviendo los derechos de la infancia, particularmente dos: alimentos y filiación, vinculados a la subsistencia y desarrollo y vinculados al derecho de la identidad. Entonces, con el Ministerio de la Mujer, a través de las demunas, vamos a poderle brindar, en los casos que se requiera, la asesoría legal que requiere el proceso. Entonces, esto creemos que es un esfuerzo de articulación importante. Volviendo a la pregunta de los costos, que va a minorar evidentemente los costos, porque nosotros, para ir a estos lugares, no solo tenemos que trasladarlos, sino instalar toda una carpa, etcétera. Ahora no lo vamos a necesitar. Por el contrario, el Ministerio de Vivienda nos va a dar esa plataforma concreta, y en los lugares donde más se necesita, que ya están identificados por ellos anteladamente, ¿no? Yo con esto, que es un primer esfuerzo que se va a ir dando progresivamente desde el 2017, y que la primera actividad va a ser precisamente, como repito, el jueves 10 de noviembre en el Tambo Saxamarca, en Huancavelica. Ahí, por ejemplo, vamos a hacer una actividad, ¿no?, como dijo, ¿no?, nuestro amigo, nuestro colega, de promoción de cultura jurídica. Coincidimos con el doctor Martínez en la importancia de que nuestros ciudadanos conozcan sus derechos, porque no puede haber tutela efectiva de derechos si ni siquiera se conocen y no se saben cómo defenderlos. Eso es lo que vamos a ir a desarrollar específicamente el jueves, en un lenguaje claro y sencillo, en un lenguaje, porque tenemos que destacar que nuestros jueces nosotros venimos de la comunidad, y por lo tanto muchos de ellos se pueden comunicar en el quechua, en el idioma quechua, aymara, etcétera. Muy bien. Yo quisiera preguntarle al doctor Juan Martínez Moya, ¿cómo se trabaja en España este tema de los discapacitados? Aquí estamos viendo ya el proyecto de que la justicia se va hacia la comunidad. En España, ¿cómo hace para llegar al discapacitado? Bien, se trabaja, y es una pregunta interesante, se trabaja desde muchos ámbitos. Hay un ámbito primero y lo decía la doctora, que liga absolutamente con la idea de cultura jurídica, donde primero hay que dar a conocer esos derechos para que las personas tengan
y ese es el segundo paso, conciencia en la afirmación de sus derechos. Saber que los tribunales que son garantes de esos derechos individuales, que son derechos fundamentales. Y el primero y principal para el reconocimiento de un derecho es el acceso a la justicia, poder acceder para reconocer ese derecho. ¿Cómo se está trabajando en materia de discapacidad? Pues se está trabajando desde el punto de vista de la creación de órganos judiciales especializados. Especialización. La especialización es clave, sobre todo en materia de personas que puedan tener distintos grados de discapacidad, de incapacidad. También se lleva a cabo reformas y protocolos legales en los que se establece la implicación de los jueces y de los equipos multidisciplinares, fundamentalmente compuestos por psicólogos y por médicos, pero forenses. También el llevar a rajatabla la aplicación de principios que están en las reglas de Brasilia, que se refieren a evitar, si no es estrictamente necesario, la asistencia a juicio de esa persona discapacitada, porque al final esa persona, la discapacidad no le puede generar mayores barreras, más obstáculos en el acceso a la justicia. La accesibilidad y, por ejemplo, y el lenguaje de signos. En ese sentido es esencial, es clave. Los avances en estos extremos, tengo que decirle que en el ámbito de la Unión Europea son amplios, son notorios, y sobre todo en lo que se refiere al relativo al derecho y a la interpretación y traducción y explicación de los documentos, y sobre todo romper algo que es fundamental, la brecha digital. Es decir, hablamos de avance tecnológico también en la justicia. Hoy día creo que es propio de los fenómenos de la globalización, pero esa brecha digital también debe vertebrar, y la digitalización en la tecnología debe vertebrar también el sistema de justicia. Perdone que la interrumpa. ¿Comparte usted, señor juez supremo, que los que no manejan nuestro idioma, sí, los quechohablantes, sí, son parte de esa población vulnerable? Porque cuando se ministra justicia, a veces el juez habla español, castellano, y no le transmite en esa cultura que usted está señalando, ¿no?, los verdaderos derechos en el idioma nativo. Entonces tenemos 9 millones casi de quechohablantes, ¿no? Más o menos. Sí. Y el derecho al intérprete es clave, es un derecho fundamental. Pero no todos son, digamos, quechohablantes los intérpretes. Entonces ahí hay un gran problema. Pero es un problema donde hay que emplear fórmulas imaginativas, debidamente racionalizadas, que permitan comprender. Esa es una de las grandes barreras. El acceso a la justicia significa saberse comprender y saber poder explicarse, y el derecho al intérprete no es puramente instrumental, está llamado a cumplir y a hacer efectivo el derecho a ser oído. Ahora, en este caso de los discapacitados, me imagino que hay algunos que tienen una discapacidad muy fuerte, muy severa. En este caso, ¿la justicia va hacia ellos o ellos tienen que necesariamente acudir a los lugares de la justicia? Depende, evidentemente, porque el concepto de discapacidad es variado, hay distintas clases de discapacidad. La finalidad esencial es que los procedimientos y las políticas sean en ese sentido proactivas. Es decir, no se trata de esperar a que vengan para garantizarles todos estos derechos, sino que el discapacitado pueda conocer, y en los tribunales exista lo que se llama la carta de servicios. Es como un menú, es decir, oiga, yo le estoy dando aquí, estos son los servicios que le va a ofrecer la justicia. Y entre ellos está el derecho a un intérprete, el derecho a no ser a tener inconveniente en la asistencia a los espacios judiciales cuando no están, cuando le puede suponer incomodidad. Pero la justicia es esencialmente hay un componente de poder judicial, pero es un componente de servicio público.
Y el servicio público tiene que satisfacer expectativas de los ciudadanos, de las personas, de cualquier clase y condición, sin ningún y mucho más cuando se trata de personas vulnerables. Doctora, a ver, porque hemos hablado de los 100 reglas de Brasilia, ¿no? Pero la gente se nos ha quedado, ¿y qué significan las 100 reglas, no? O sea, ¿qué implicancia tienen, en resumen, las 100 reglas? Como se ha señalado, es una declaración que compromete a los poderes judiciales de Iberoamérica. Yeah. Tiene el nombre de Brasilia porque fue la cumbre del año 2008, se llevó a cabo en Brasilia. Ahora, estas recomendaciones forman parte del sistema judicial, pero precisamente, este es otro tema que también se está planteando. En el Parlamento de la República se está evaluando con mucho interés darle rango de ley para que sea efectiva, porque sabemos muy bien que este tema, como ustedes siempre lo han planteado, no es un tema solo del Poder Judicial, no es solo del sistema judicial, sino importa una responsabilidad compartida, o sea, por el Estado. Como si fuera un tratado internacional, claro, que tiene normalmente obligatoriedad. Claro, pero ¿no? Son como participantes esto no, de varios países, ¿no? Claro. Son 23 países, los 23 países los que forman parte de la cumbre. Si me permiten una idea complementaria, porque ha sido tan interesante la exposición del doctor Martínez, nosotros también hemos hecho un esfuerzo interesante este año en materia de promover los derechos de las personas con discapacidad, no solamente a través de la instalación de servicios básicos como los baños, ¿no? Sino, miren, hay dos temas que me interesaría destacar. Uno, por ejemplo, es que se han habilitado en las Cortes una área de atención preferente para atender al público y para hacer audiencias, que son espacios próximos a la puerta de la sede judicial. Entonces, las personas de tercera edad y las personas con algún tipo de discapacidad tienen una atención preferente ahí. Luego, respecto a la, gravedad de la dificultad, también se ha previsto que nuestros jueces lleven a cabo las audiencias en los domicilios o en las sedes hospitalarias correspondientes. Y un tercer tema que quisiéramos también destacar, ya se emprendió, ya está medio Perú, tiene la alerta judicial de la tercera edad. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que ellos tienen una atención preferente para la cola. Pero ¿y después? Sí, pues. ¿Qué pasa con el proceso? Entonces la alerta judicial está en el sistema, está insertada, está en el SIJ. De tal manera que yo soy juez, abro mi máquina y voy a tener un semáforo ahí, una relación de causas que tengo pendientes. Y hay un rojo que significa mayor de 75. Y hay un amarillo que me dice mayor de 60. Pero justamente estamos coordinando con el CONADIS, otra alianza estratégica, para que con el registro de CONADIS, porque primero lo sacamos con el RENIEC, ingresa el tema con el RENIEC, el segundo entraría con el CONADIS, de tal manera que los adultos mayores de 60 años con alguna discapacidad puedan estar en una alerta mayor, y el próximo año empezar a trabajar un trato preferente efectivo a las personas con discapacidad de acuerdo al registro. Doctora, permítame aprovechar la presencia del señor magistrado de España, porque algo nos podrá ayudar a entender la problemática que tenemos, porque creo que también es parte de la vulnerabilidad. Estamos afrontando en el Perú un grave problema, es feminicidio. Todos los días, hoy día acabo de prender el televisor, 2 mujeres muertas, ¿no? Asesinadas. Por esposos o convivientes, qué sé yo. Lo cierto es que la mujer es víctima en este momento, ¿no?, de este tipo de violencia que termina en asesinato o homicidio. ¿En España hay un problema parecido de feminicidio también? Sí. ¿Y cómo afrontar eso, doctor? Pues de hecho, incluso la semana pasada finalizó un congreso
un congreso sobre violencia sobre la mujer, violencia de género. En España hay una ley del año 2004 en materia de violencia integral, violencia sobre la mujer, es una ley integral que engloba no solamente los aspectos judiciales, sino también los aspectos educativos de prevención. Para nosotros es una prioridad. Yo les tengo que indicar que uno de los aspectos esenciales que se ha puesto de manifiesto es que en el Poder Judicial Español, el Consejo al que como vocal del Consejo General del Poder Judicial represento y soy miembro del mismo, constituyó un observatorio de violencia sobre la mujer. Es un observatorio que integra, ese observatorio, el Poder Judicial, a Poder Ejecutivo, Ministerio de Mujer, Ministerio de Igualdad. También integra a distintos colectivos, fiscalía y colectivos interinstitucionales, para llevar a cabo estudios permanentes y monitoreo constante de la situación, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, todo el aparato del Estado, de las comunidades autónomas, centralizado en el Poder Judicial para poder llevar a cabo políticas para concienciar la lacra que supone. Estamos ante un problema de Estado. Para nosotros le tengo que indicar que la política que se está llevando ahora en el Reino de España es considerarlo dentro de la agenda como una cuestión de Estado, como una cuestión de Estado, jurisdiccional que abarca un tema jurisdiccional, pero que es integral. Totalmente. Trabajando incluso una de las conclusiones que se han llevado a cabo es ampliar el concepto de violencia sobre la mujer, extendiéndolo a situaciones de menores, extendiéndolo a situaciones, a agresiones sexuales en toda su variedad. Es un problema de Estado. Y entonces hay que recordar, queridos amigos, que esta importante reunión de 7 países iberoamericanos que se reúne en la Corte de Huancavelica empieza justamente el día 9, del 9 al 11, Encuentro Internacional de Jueces, y la doctora Carmen Julia Cabello, jueza suprema de nuestro país, tiene justamente como anfitriona, ¿no es cierto? Y que, dicho de paso, vemos que en la lista casi todas son mujeres, ¿no? Las que son el doctor que viene de España, ¿no? Acabo de ver. ¿Ah? El poder de la mujer está claro, ¿no? Claro, en España, le tengo que decir que en España somos 5.500 jueces, ya un 54% son mujeres integrantes del Poder Judicial. Qué bueno. Muchas gracias. Bienvenido entonces acá a nuestro Bien país, hallado. Doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, como siempre. Un gusto. Una alegría. Muy amable, Muchas gracias por la oportunidad.